tema de los tributos, de los impuestos, es un tema que ha movido a la opinión pública. Los primeros en pegar el grito al cielo fueron los médicos, pero como dije anteriormente, no solamente los médicos, sino todos los profesionales liberales, no importa la rama. Sí. Entonces tenemos un invitado muy especial con un conocimiento amplio de este tema, asesor tributario y facilitador de impuestos, Elvin Ramírez, que va a conversar con nosotros para tratar de llevar luz y orientación a nuestra audiencia. Buenas tardes, un gusto saludarlo y agradecerle el que comparta con nosotros este espacio. Bien, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Muy bien. Usted podría, a pesar de que acaba de darse una información de que la Dirección General de Impuestos Internos ha pospuesto para el año 2023 la aplicación de la norma por la que gritaron los médicos e iban a gritar muchos más. Pero a pesar de todo eso, la Dirección de Impuestos Internos llama a los sectores que podrían creerse afectados o sentirse afectados a que se sienten en la mesa del diálogo para buscar una salida y evitar que se produzcan las exenciones en exceso que según Impuestos Internos se está produciendo en este momento. Bien, ok, gracias. En primer lugar, saludamos la decisión de la DGI de postergar para el año 2023 la puesta en marcha de esa figura. Sin embargo, podemos decir, a mi juicio, que todo viene a raíz prácticamente de la misma ley. La ley 1192 y su reglamento de aplicación de manera específica en el artículo 73 prevé la obligatoriedad de que los empleados, es una de las partes que la norma viene a controlar, cuando reciben ingresos de diferentes empleadores, se vean ellos o deben ellos elegir un único agente de retención. Porque yo entiendo que el problema viene desde esa perspectiva. Bueno, porque el reglamento realmente deja en manos del empleado que tome la decisión de elegir un único agente de retención. Y, en consecuencia, una gran cantidad de personas que aun cuando pagan impuestos no conocen la materia tributaria, obvian esa obligación. Por igual, muchas personas que aun cuando pueden conocer del tema, acogerse a él representa prácticamente una carga tributaria que dependiendo del salario que tengan puede ser significativa. Y ponemos ejemplos de una persona que gane, por decir algo, 50,000 pesos en una compañía y 50,000 pesos en otra compañía. Como son instituciones jurídicas distintas, aplican cada una por su propia cuenta la exención contributiva a los 50,000 pesos de manera individual. De manera que un empleado que esté en esa condición recibe una deducción de impuestos sobre la renta de 1,854 pesos aproximadamente en cada una, que cuando usted lo junta son más o menos 3,000, no llega a 4,000 pesos. Sin embargo, una sola persona que tenga 100,000 pesos de salario en un solo RNC, en una sola compañía, tiene una deducción de impuestos de 12,105 pesos. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a la escala impositiva. La escala impositiva, la aplicación de ella, tiene rango de aplicación. Si lo vemos desde el punto de vista mensual, una persona que gana 34,000 pesos no paga impuestos. Pero si supera los 34,000, hasta 52 paga un 15%. De 52 a 72 paga un 20% y todo lo que está por encima de 72 cae en un nivel tributario de un 25%. Entonces, cuando usted tiene 50 y 50, usted no llega ni al 15. No. Si lo ve como 100 superan ya los 72. Quiere decir que cubre las dos primeras escalas, que es la del 15 y la del 20, y tiene una proporción por encima de los 72,000 pesos que paga un 25%. Entonces, el impuesto se calcula de esa manera y da 12,105 pesos. Exactamente. Eso se hace con el IPI. Perdóneme que le interrumpa, pero hay algunas preguntas a propósito de eso que usted ha tratado. Si esa persona está adscrita al RST, donde tiene que pagar impuestos por el 60% de sus ingresos, ¿cómo se conjuga esa situación? No, porque a eso iba, por eso estaba primero, fui a la base inicial del tema. Cuando una persona está adscrita al RCT y potencialmente también trabaja para dos empleadores, porque ahí hay que separar la condición, o los escenarios que podrían darse, se pueden dar muchos escenarios, pero
como la norma en sí mismo, lo que pasa es que la norma trae consigo 3 elementos conflictivos. Trae el elemento conflictivo de cobrar, mediante un ajuste en el formulario, el impuesto que le acabo yo de decir que no se cobra cuando la persona no elige un único agente de retención, que sería la diferencia entre los 4,000 y los 12,000. Estoy hablando en términos mensual, eso hay que anualizarlo. Esa diferencia, la norma lo trae como un elemento de corrección para que la persona paguen por el impuesto que por salario no se le ha retenido, mediante la condición primaria que yo le di. Sin embargo, un médico podría trabajar, en este caso, como un médico, en 2 instituciones jurídicas distintas, pero a la vez tiene ingresos particulares por operaciones que cobra, etc. Si tiene ingresos particulares, eso se mide diferente. De hecho, por esa razón es que se habla de la duplicidad de la exención, porque anteriormente te consideraba la exención para esos otros ingresos. Lo que sucede con esto es que los ingresos por salario quedan prácticamente como si fuera, entre comillas, en un mundo fijo donde la retención que te la aplican en la compañía te libera de pagar impuestos sobre el salario como tal. Ahora bien, si tú aparte del salario tienes ingresos extraordinarios, entonces a esos ingresos extraordinarios es que te rebajan el 40% y te le aplican el impuesto al 60%. Sí, pero hay una situación ahí. Dígame. Y es la siguiente. Vamos. Tú tienes un salario, 2 salarios, como usted señala, y tiene ingresos adicionales como profesional informal. Pero resulta que usted tiene un límite en el RCT, que ahora creo que son 9.9 millones de pesos para este año. 9.9, está ajustado. Para este año. Bueno, si usted, los ingresos que usted recibe como salario, le son computados dentro de esos 9.9 millones de pesos. Sin embargo, para el límite, eso es parte de sus ingresos para el límite del RST. Sin embargo, para el pago del impuesto no le aplican lo que usted pagó por esos salarios. Exactamente, es así. Por eso le dije que se mantiene como un mundo separado, porque incluso a nivel de formulario, usted presenta su salario y sus salarios se computan para saber si usted se queda dentro del rango de los 9 millones y sigue manteniéndose en el RCT. El salario aplica para ello. Pero ya para pagar impuestos, el salario no te le aplican el 60% al salario. No. No te le pagan el 40%. Son como 2 mundos separados. Está para tu ingreso, pero no para el 60%. El 60% nada más se le aplica al ingreso que usted tiene por fuera de la base salarial. Sí, ingresos informales. Claro. Exactamente. Entonces, de ello es que te rebajan el 40%. Pero hay una cosa. En adición a eso, que prácticamente todo lo que se ha hablado con relación a la norma, se habla, vamos a decir, conceptualmente de ello. Sin embargo, en la formulación exactamente, la DGI todavía, en su base de cálculo, le está considerando a la persona niveles de ingresos que tributan al 15, que tributan al 20 y luego al 25, de esa porción que le queda grabada después de rebajar el 40%. En cierta manera, la DGI está siendo un poco benévola todavía. ¿Por qué razón? Porque el artículo 267 del Código Tributario lo que manda es que paguemos impuestos por lo que nos ganamos en el año. Y después que usted en un nivel salarial está por encima del 25%, o sea, que gana más de 867 al año, se supone que todos los ingresos debería tributar directamente en un 25%. Sin embargo, en esa porción específicamente, cuando usted tiene, por ejemplo, 3 millones de ingresos independientes, de esos 3 millones, 1.800.000, que es el 60%, pasan al tratamiento del RCT. Y de ese 1.800.000, usted tiene una parte que paga un 20%, una parte que paga un 15% y otra parte que paga un 20%. O sea que hay una escala para el RCT. Actualmente se le aplica. No es que hay una escala porque legalmente no la hay, pero ellos lo aplican. La fórmula del formulario es exactamente así. De hecho, yo he participado en diálogo con colegas y hay mucha gente que el numerito que usted ve en el formulario no lo saben calcular porque la fórmula exactamente no está clara. Que ese es otro aspecto que está confuso en la misma norma. Yo lo que no entiendo ni concibo, se lo digo con honestidad, ¿por qué hay que computarte lo que ganas como salario fijo dentro de los ingresos cuando tú estás tributando incluso a la tasa para la que tú calificas? Entonces, ¿por qué eliminarte la posibilidad que tú puedas tener más ingresos extras, adicionales, fuera de un salario? Te están limitando, porque tampoco te cobran impuestos por eso. Lo único es que lo toman como referencia para calcularte el tope al que tú puedes
tienes acceso en el RCT. Eso ya cae dentro de lo que son los criterios del legislador, porque cuando te especifica el tope de ingreso, si la condición real de la persona es que tiene salario y tiene ingresos por fuera, si se va a entrar al sistema, se adhiere a lo que el sistema anda. El sistema debería tal vez plantear que en los casos de que tenga salario, plantear un monto límite excluyendo la base salarial. Claro. En la actualidad está incluyendo la base salarial. Sí, sí. Ahora bien, no te pone o no te toma el 40% del salario, porque es como si te fuera a dar un gasto adicional de una base salarial. Sería en cierta manera contradictorio con relación a todas las demás empleomanías que no se ven afectados por ello o beneficiados por ese criterio. Pero en el caso de las personas que no tienen un salario, sino que solamente son profesionales que reciben honorario por su trabajo, de una forma directa, ¿cómo poder establecer realmente los cobros en efectivo, establecer escalas de ingresos para establecer escalas de cobros impositivos? ¿Cómo hacerlo? ¿Con una declaración de buena voluntad? No, porque al que no toma salario, la norma es específica, y si usted nada más tiene ingresos por fuera, porque es independiente, la escala se te aplica, y siempre ha sido así. Para personas físicas siempre. Eso sobre la base de lo que tú declares. De lo que tú declaras. Yo me gano 100 pesos, pero yo declaro que solamente me gané 25. Entonces yo... bueno, si te lo pagaron en efectivo. Es que no, estoy hablando de efectivo, de lo que digo. Es una declaración de intereses, de buena voluntad. Ajá. No necesariamente de buena voluntad. Recuérdese que para eso existen los cruces de información. Claro. Cuando usted tiene un servicio, a usted genera una factura de un comprobante fiscal. Y cuando a quien usted le dio el servicio reporta el ingreso está computado. Depende. El caso de los médicos. En mi consultorio va una persona y se consulta. Y yo cobro 5,000 pesos por la consulta. Yo no le pido una factura. Y si me pagan en efectivo, ¿cómo saben que esa persona me pagó 5,000 pesos? Bueno, ese es un elemento ahí que está pendiente de corregir, porque ciertamente hay muchas quejas sociales con ese tema. Claro. Que los médicos, aparte no de la consulta, no, de otras cosas, por ejemplo, porque los médicos actualmente, si usted lleva a su esposa a dar a luz, la mayoría de los médicos te cobran 10,000 pesos por el tema del parto, de la cesárea, y fuera de la cobertura del seguro. Sí, es lo que te digo. Y yo pongo el caso de los médicos porque fue el que detonó la discusión del momento, pero lo hacen muchos profesionales. Nosotros, por ejemplo, los abogados, por ejemplo. Los abogados te cobran un servicio, yo te voy a cobrar por ese caso 200,000 pesos. Yo no tengo factura ni nada, tú me pagas mi cuarto a mí, yo te defiendo. ¿Cómo establecer que no sea por un régimen de buena voluntad? De establecer cuánto es ese aniversario, que te salgan a investigar cuánto tú consumes, cuánto ya te de gasolina, cuánto tú gastaste en un restaurante. Entonces la gente viene a la informalidad también de pagar en efectivo, de usar tarjeta de crédito. Son una serie de cosas que generan distorsiones. Sí, pero ya eso cae dentro de los criterios vamos a decir, de informalidad que existen y que dan brecha a que ese tipo de cosas sucedan. Eso ya sería tarea de los legisladores para fines de... Pero ahí es que está la distorsión seria, que la persona que se acoge a declarar bien, a tener un salario, a pedir una factura, a cumplir con lo que te demanda, el pago del impuesto que tiene, va a una desventaja contra la otra persona que lo hace por la libre, y como eso no está perseguido, pues entonces lo hacen. Entonces hay esos desequilibrios. Ramírez, ¿sería esa la causa, ahora que a propósito que Rudy toca el tema, que motivó a Impuestos Internos para el asunto del RST? No creo que sea esa realmente, porque si hubiese sido esa, yo creo que tuviesen tomado otro tipo de decisiones para poder abarcar ese tipo de eventos, y realmente el RST no subsana eso. No, y además de eso, ampliarla. Déjame decirle algo. El RST, que se llama hoy RST, pero eso siempre ha existido. PST. Desde un buen tiempo, porque anteriormente tenía otro nombre. PST. Primero se llamó Régimen de Simplificado de Tributación, Régimen de Estimación Simple, ha cambiado de nombre, aunque siempre ha sido el mismo criterio. ¿Para qué? Para aquellos contribuyentes que no tienen contabilidad organizada y facilitarles los mecanismos para que puedan cumplir con sus responsabilidades tributarias. Esa es la finalidad. Ahora bien, que dentro de aquellos contribuyentes que no tienen contabilidad organizada y que lamentablemente podrían tener brecha para hacer eso que comentó Rudy González.
¿cómo le digo? Quedaría prácticamente en un asunto de asunción y de un juicio de valor, pero realmente a todo aquel que hace transacciones comerciales formales con empresas, etcétera, y que no tienen contabilidad organizada, ese mecanismo fue creado para ese segmento. ¿Y por qué es tan difícil afiliarse al RST? ¿Por qué tiene que usted esperar a noviembre, a octubre, qué sé yo? He oído eso, ¿no? Para poderse afiliar y además de eso confesarse con el Dios Padre para que lo acepten. Lo que pasa es que tanto para acogerse al RCT mediante ingreso y mediante compra, el mismo decreto tiene su característica y tiene todas sus reglas. Ahí está los niveles de ingreso que yo te mencionó. En el caso de compra, que no puede hacer compra de más de 40 millones, que es el valor que está hoy actualizado. Pero también, aparte de esos dos elementos, hay otras cosas que deben cumplirse. Hay muchas cosas. Por ejemplo, una empresa que tenga un socio extranjero no se puede acoger al RCT. Entre otras cosas, hay muchísimas cosas más. Hay una lista para cada cosa de ella. ¿Y la persona física? Sí, en el caso de la persona física, mayormente, uno de los elementos, por ejemplo, tienen que haberle retenido el ITEVI 100%. Si a usted como persona física no le retuvieron ITEVI, usted no aplica para ello. O sea, son diferentes elementos. Porque apenas hay 20,000 afiliados al RST, cuando es una buena facilidad para las personas físicas principalmente. Pero déjeme decirle que en adición a eso, de hecho, la misma norma trae consigo un elemento que yo le llamé coercitivo en un artículo que salió en el Listín Diario, porque específicamente en aquellos que están acogidos al método de compra, cuando, en este caso, por ejemplo, la DGI le propone la declaración a la persona, al contribuyente. Si el contribuyente no está de acuerdo, puede apelar, pero aun cuando la apela, si la DGI mantiene su posición de que la declaración es esa y el contribuyente no hace su reclamo, vamos a decirlo, no lo acepta, simple y llanamente, él queda prácticamente fuera del sistema. Pero ¿qué sucede? Que usted está acostumbrado a estar en el RCT, donde usted no tiene contabilidad organizada, donde no ha mandado 606, que son responsabilidades tributarias, y si lo sacan de facto usted de ese evento, usted tiene una repercusión adicional, que no se ve como lo que se ha discutido hasta ahora, que nada más se ha puesto empeño en los aspectos que tienen un carácter cuantitativo, el dinero, lo de la exención, lo del impuesto y los demás elementos. Ese elemento también es importante, porque un contribuyente que no tenga contabilidad organizada, hacer una declaración de un año que ya causó mediante el método ordinario es una situación. Claro, pues no tiene comprobante, no tiene nada. No, puede tener comprobante, porque la ley no exime de que exija comprobante. La ley lo que le prevé es no tener la responsabilidad de enviar el 606 y los formatos de envío. Pero en ningún momento la ley dice que usted puede comprar sin comprobante. Bueno, en el caso de las compras, pero ¿y en el de los ingresos? Por igual. Por igual. Dígame una cosa, ya tenemos que ir terminando. El gobierno, el director de Impuestos Internos está llamando a un diálogo, a sentarse en la mesa para buscar una salida a esto que se ha presentado. Si le tocara a usted emitir su opinión, asesorar en esos términos, ¿qué usted propondría? Bueno, de hecho, en principio le dije que yo saludé esa iniciativa. Yo propondría, como en la historia, eso ha venido pasando. De hecho, no sé si tal vez ustedes recuerdan que en la administración de Magín Díaz, estando Danilo Medina en el gobierno, se intentó también hacer el cobro de esos impuestos de las personas que tienen 2 empleados, incluyendo también a los profesionales liberales. Y se cayó también en aquel momento. Quiere decir que DGI ya tiene una historia de un intento de cobrar, de resolver esa temática. Ahora bien, ¿cuál es la problemática? La repito. Yo entiendo que se debe corregir el artículo 73 del reglamento de aplicación del título 2 del Código Tributario, porque el reglamento es que deja en manos del empleado que elija un único agente de retención. Esto debe hacerse en cierta manera, de manera coercitiva, digo yo. Obligar al empleador a que requiera a un empleado esa información para que eso se pueda ejecutar. Mientras lo sigan dejando como está hasta ahora mismo, eso va a pasar, eso va a quedar así y seguirá. De hecho, ha seguido. Entonces, ¿qué propongo yo? Yo propongo corregir eso si se quiere realmente implementar el cobro de ese impuesto, corregir ese elemento, y de ahí tal vez hacer una amnistía de todo el tiempo pasado, todos esos años que han transcurrido con esa problemática, amnistiar eso, hacer un programa de educación respecto a ese tratamiento a futuro y implementar
como de hecho lo va a implementar a partir del 2023, que podría ser un buen año, esa formalidad nueva. Bien. Bueno, pues ahí está su propuesta. Ojalá que lo escuchen, ¿no? Yo creo que hay que buscar una salida porque también, y me pongo ahora del lado de la Dirección de Impuestos Internos y del gobierno, no es justo que si usted recibe 100,000 pesos de ingreso, esté pagando impuestos por 2 partidas de 50 para beneficiarse de una tasa más baja, cuando es usted la misma persona que recibe esos 100,000 pesos. Así es. En adición, evaluar también el tema de la fórmula, porque la fórmula es confusa. La fórmula realmente tiene elementos que favorecen al contribuyente por una parte, pero también, y no fue necesariamente ahora con la norma, con años anteriores se le hizo una modificación a la fórmula también que dio al traste con un cobro de 41,622 pesos adicionales con relación a cómo se implementaba anteriormente, año 2015, 2016 realmente. Aunque ya es un poquito pasado de tiempo, pero se le han hecho modificaciones a la fórmula que la gente no lo percibe, pero sí realmente tienen efecto económico. ¿Por qué es tan difícil pagar impuestos aquí en el país? Oye, ¿qué pregunta? Bueno. No, la burocracia que tienen, o sea, el papeleo, usted tiene que buscar un contable. Yo veo que en Estados Unidos la gente llena su formulario, y manda su cheque o hace transferencia, no sé, tan fácil. Yo no tengo... Bien, así son los sistemas. Déjeme contestarle yo. A ver. Porque en los Estados Unidos, ricos y pobres y todo el mundo paga sus impuestos. Paga sus impuestos. Aquí... Porque si te atrapan evadiendo impuestos, aquí, te va muy mal. Aquí le cobran los impuestos a los que somos empleados y estamos obligados a cobrarlos. Y los otros... Los que evaden impuestos no pagan. Vamos a ver qué pasa. No, pero además de eso también... mis hijos me cuestionan siempre. Viven en Estados Unidos, son profesionales. Y me dicen, ¿por qué es que ustedes se gritan tanto por pagar impuestos? Digo, ¿tú sabes por qué? Porque tenemos que pagar guachimán, planta eléctrica de emergencia. Los carros se nos rompen más fácil por las condiciones de las vías de... Una planta eléctrica, una planta de todo. Hay que tenerlo todo adicional. Elvis Ramírez, gracias. Gracias por esa buena exposición que ha hecho. Muy didáctica, muy orientadora. Esperamos contar... Dígame. Tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, porque estos temas con numeritos se entienden mejor. Pero claro, pero pero lo has hecho a la perfección. Excelente. Muy didáctica la exposición. Claro. Muy bien. Ojalá podamos contar más adelante con tu colaboración. Gracias. Bien, gracias, estamos a la orden. Gracias. Cómo no. Bye. Bueno, Elvin Ramírez, asesor tributario, facilitador de impuestos, estuvo con nosotros en el rumbo de la tarde. Nos vamos a la pausa.